Bienvenidos. Estamos en nuestra clase de introducción en el primer semestre de nuestra Escuela Bíblica de Cosmovisión y Gobierno. El tema de introducción es el mandato cultural. Cuando hablamos nosotros del mandato cultural, tenemos que comenzar desde el libro de Génesis, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de 2 millones de judíos, de israelitas, que han llegado al desierto libres de la cautividad de Egipto, que han estado allí más de 400 años. Y ese público original, el pueblo de Israel, que acaba de salir de la cautividad, pues tiene una idea en su mente, tienen unas costumbres, han escuchado de unas tradiciones. ¿Y cuáles fueron las preguntas que los antiguos hebreos se hicieron cuando empezaron a escuchar sobre el Génesis, sobre la creación, Adán y Eva, los 7 días de la creación? ¿Y cómo fue todo ese mandato cultural que ellos quizás muchos no sabían? La creación, entonces, va a tener 2 puntos de vista que es importante que todos entendamos. El primer punto de vista es lo que pensaban los hombres de esa época, o sea, las ideas de Babilonia, las ideas humanistas de Egipto, de lo que era la creación y cómo era el universo. Y el segundo punto de vista acerca de lo que Dios decía a través de Moisés, que fueron creados por Dios en 7 días, Adán y Eva, que Dios los bendijo, que era un universo moral, que todo lo que Dios había hecho bueno. Entonces, ¿qué estaban enseñando las personas en esa parte del mundo en ese tiempo? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Qué estaban enseñando acerca del origen y de nuestro propósito, el propósito del ser humano? Una vez que tengamos claras esas ideas de lo que el Medio Oriente de ese tiempo pensaba y enseñaba, vamos a poder entender el contexto en el cual estaba escribiendo Moisés. Y déjame darte el siguiente punto de vista de la antigua Babilonia. ¿Qué creían en Babilonia? ¿Cuáles eran las ideas dominantes de estos pueblos? Pues en Babilonia abundaban las ideas paganas. Ellos creían que había sucedido una guerra cósmica entre los dioses. Un dios pagano mató al otro y cortó su cuerpo en dos, y con la mitad del cuerpo hizo el cielo y con la otra mitad hizo la tierra. Sencillamente lo que estaban diciendo en la antigüedad era que el mundo era como un lugar donde tiraban la basura los dioses. Imagínate tú. Esa era la forma de pensar, que estos dioses paganos pensaban que el mundo, según ellos, era un cuerpo muerto, podrido. Y la gente de Babilonia creía que los humanos vinieron como el resultado de las gotas de la sangre que salían de los dioses. Y que nuestro propósito sencillamente era ser esclavos de esos dioses, que nuestro propósito era que construyéramos casas donde vivieran estos dioses paganos y que nosotros debíamos construírselas. Estos dioses necesitaban también que comer y éramos nosotros los que íbamos a proveer de esa comida. Y estos dioses luchaban en batallas cósmicas, y entonces los humanos les ayudaban en esas batallas y los humanos debían morir por ellos. Ese era el contexto de una u otra manera que tenían ellos. Y al analizar las ideas de la antigua Babilonia, del antiguo Egipto, uno puede entender cómo era que estas personas pensaban en esa época. Cuando salió a la luz entonces Moisés y les comienza a enseñar todo el libro de Génesis, al empezar a escucharlo y a leerlo, estas personas van a encontrar algo totalmente diferente a las ideas con las que ellos habían sido enseñados en Babilonia y en Egipto. Y el mensaje
primordial que va a empezar a enseñar Moisés a todas estas nuevas generaciones es el mensaje de Génesis 1. Y en el mensaje de Génesis 1, entonces, se empieza a cambiar todo un paradigma, se empieza a cambiar toda una manera de pensar, porque los dioses paganos y el pensamiento de las naciones, el mundo para ellos era como un cesto de basura. Pero en el nuevo pensamiento, ese pensamiento que viene ahora de Dios, a través de Moisés, a través del Génesis, entonces, ¿qué va a decir? El pensamiento hebreo va a decir que hay un creador, que la tierra es un lugar bueno, es diseñado por Dios, es el jardín de Dios. Allí se afirma con contundencia, iniciando la lectura de Génesis, que el mundo es un lugar bueno. Y el mundo no vino a ser como es por razón de una guerra o de una batalla, pero vino a ser por la creatividad de Dios. Toda la creación es producto de la creatividad de Dios. Entonces nosotros al leer Génesis 1, vamos a darnos cuenta que va a decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dice que Dios se jubiló de allí en adelante, no. Lo que va a decir es que el lugar es un lugar bueno y Dios tiene cuidado y Dios se hace presente en su creación, en ese jardín. Entonces, los hebreos, al ser enseñados en el desierto por Moisés, se van a dar cuenta de que la creación es totalmente intencional, que la creación es buena, que Dios tiene planes buenos. Entonces, hay mucha gente que pareciera que tuviera dos Biblias, ¿no es cierto? Y unas comienzan desde Génesis 1, donde todo está bueno, pero otras comienzan desde Génesis 3. El hombre pecó y entonces vino Dios y llamó a cuentas a Adán y a Eva y vino maldición y desde ahí en adelante todo es sufrimiento y todo es caos y pareciera que la Biblia solamente se enfocará como en lo malo y luego terminará en Apocalipsis 20, donde sencillamente es el juicio de Dios y todo eso, pero se nos olvida que también comienza en Génesis 1 y termina en Génesis 22, donde allí Dios está enseñándonos que es bueno, pero la gente piensa que las preguntas que se hacen preguntas equivocadas y ahora Dios está enojado y entonces ¿cómo hago para mantenerme fuera del infierno? ¿Y cómo puedo ir al cielo? ¿Y cómo puedo evitar el juicio? En lugar de pensar que este lugar desde el principio es un lugar que Dios ha hecho totalmente con buenas intenciones. Ese es el plan de Dios. Entonces, Génesis 1 va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué contundente esa afirmación. Luego, allí mismo en Génesis 1, pero en el verso número 31, después de crear todo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué significa esto cuando lo leemos? Que los cielos fueron una obra de Dios, la tierra, el universo entero fue una obra buena de Dios. Entonces vamos desarraigando ese concepto babilónico, egipcio, incorrecto, humanista, y vamos a establecer un pensamiento creacionista. Dios es el que está haciendo todas las cosas maravillosas, buenas. Y esto entonces son ¿qué? Son buenas noticias para todos nosotros. Porque cuando nosotros arrancamos desde Génesis 1, entonces la Biblia nos da buenas noticias. Comienza con un Dios diciendo que su creación es buena y nos vamos olvidando de la idea que no solamente estamos en el ministerio solamente porque queremos guardarnos del infierno, sino que estamos aquí porque Dios también quiere que tengamos cuidado de su creación. Y eso es bien importante entenderlo todos. Dios tiene amor por su creación y la cuida. Y también a nosotros, con esto en mente, entonces vamos a empezar a desarraigar una cultura de opresión, de esclavitud que el mundo tenía alrededor de esos dioses paganos y vamos a tener una nueva narrativa, una nueva historia
una manera poderosa de contar la historia del Dios, de Dios. El mundo es un lugar bueno, el mundo es belleza. Muy bien, en ese proceso de entender la creación de Génesis 1, también va a pasar algo. La creación se hace en 7 días, dice Dios en el Génesis 1, ¿no es cierto? ¿Y por qué Dios va a planear todo eso? Porque Dios planea que el mundo, el mundo, la tierra, sea como parte de un templo bello que Él está desarrollando, creando, porque tiene intenciones buenas. Y vamos a leer 3 textos: Levíticos 8:33, Primera de Reyes 8:65 e Isaías 66:1. Y mira lo que dicen estos textos, porque cuando se les va a decir a ellos que Dios creó todo lo que vemos en 7 días, pues los israelitas van a entender algo bien importante y van a poder tener respuesta de lo siguiente: ¿por qué todo fue creado en 7 días? Porque una de las razones era que en la antigüedad así eran inaugurados los templos de esos dioses paganos. Y los israelitas entonces van a comprender la estructura de Génesis 1, 7 días. Pero mira lo que dice Levítico 8:33. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, cuando se hizo allí en el desierto, hasta que se complete el rito de su ordenación, que durará 7 días, la consagración de ellos, los sacerdotes, y lo que iba a ser ese tabernáculo. Luego, mira lo que dice: 7 días. Ahora, Primera de Reyes 6:65. Y así, en presencia del Señor nuestro Dios, ahora Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde el Lebo, Hadmat, hasta el río Egipto, y se formó una gran asamblea. Ahí se está inaugurando el templo que construyó Salomón, 7 días. Luego va a decir Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me puedo construir donde estará el lugar de mi reposo? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas, o así como llegaron a asistir, afirma el Señor. Entonces aquí hay una segunda cosa que los israelitas inmediatamente entendieron de la historia, que nosotros muchas veces nos confundimos de la estructura de Génesis capítulo 1 y de los 7 días. Hay muchos debates acerca de cómo debemos tomar estos primeros 7 días, si son literales o solo está hablando de la creación. Pero los israelitas, al tener ese contexto de historia, ellos van a entender claramente lo que se está hablando. Cuando Dios dice 7 días, ¿y qué significa ese tipo de estructura? A través del tiempo antiguo, esto era parte de la costumbre que los templos fueran inaugurados en una ceremonia que iba a durar 7 días. Óyeme bien, esa ceremonia iba a durar 7 días. Esa ceremonia en la cual la construcción duraba muchos años, 10, 20, 30 años duraban construyendo un templo, pero la inauguración duraba 7 días. Y en esos 7 días, entonces, sucedía algo bien especial, y es que ellos, al finalizar la fiesta, iban a colocar dentro de ese templo su ídolo, o lo que ellos iban a venerar, lo iban a introducir allí. Y al séptimo día hacían una gran ceremonia de consagración, de dedicación, de fiesta, porque allí habían puesto lo más valioso para ellos. Ok, entonces, entendiendo esto, ¿qué va a hacer Dios? Pues Dios va a colocar su imagen en el templo que él ha hecho, o sea, en la creación. Y esto es bien importante, porque eso lo va a decir Génesis 1:26, ¿no es cierto? Y los israelitas lo van a entender inmediatamente. Entendieron que el Dios de ellos era superior a todos los otros dioses de la gente alrededor. Todo el universo entero era el templo de Dios. Pero la parte más interesante es que el sexto día, cuando ya se terminaba la fiesta, ¿no es cierto?,
de un templo pagano, el séptimo día era el más importante porque en el último día la imagen de la deidad se traía y se ponía dentro del templo. Y siguiendo este patrón nos damos cuenta que la historia de Génesis, que en el sexto día Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Así que vemos a Dios poner a su imagen dentro del templo y todo lo termina y el séptimo día Dios todo lo bendice. Wow, ¿vamos comprendiendo? Su imagen no está hecha de madera, ¿no es cierto? Su imagen no está hecha de piedra, su imagen son las personas, personas vivas, hombres y mujeres que una vez más están representando a Dios. Y entonces dice la escritura, Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó Dios, a imagen de Dios los creó hombre y mujer. La imagen de Dios entonces va a hacer que los israelitas entiendan que este Dios al cual Moisés les está enseñando y los está guiando es un Dios diferente, superior. El Dios de los paganos no se compara, ya que tiene implicaciones muy significativas de cómo entender nuestro propósito de vida. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En civilizaciones paganas las personas se consideraban como esclavos de los dioses y tal vez muchas personas en toda la población se consideraba que alguien fuera a la imagen de Dios y esa persona la colocaban como un rey o el faraón que representara a Dios y todos los demás servían a ese faraón como esclavos. Pero en Génesis 1, Dios dice que cada persona está hecha a imagen de Dios. Esto es radicalmente diferente a la cultura de ellos, porque estamos hablando de dos ideas, ¿no? Y va a ser diferente a todo lo que estaban diciendo en ese tiempo. Y esa es la base por la cual nosotros creemos en la dignidad de todos los seres humanos. Y el documento de declaración, por ejemplo, de la independencia de los Estados Unidos, dice que todos los hombres han sido creados iguales. Y aunque esa frase quizás no fue escrita por un cristiano, muestra que este texto de Génesis todavía está haciendo eco hasta el tiempo actual. Todos los hombres tienen que dignidad. Aquí es en el comienzo de la historia, vemos la formación del mundo, miles de años atrás, la creencia de que no hay ningún ser humano que tiene menos valor que cualquier otro ser humano. Todos los seres humanos son iguales en dignidad. Son iguales en dignidad. Y amados, esto nos va a llevar a ir entendiendo entonces por qué bajo el modelo de dioses paganos y esa guerra cósmica, entonces se inventan reyes, pero en cambio en el modelo de Dios, creados por Dios, todos somos iguales, todos tenemos dignidad y estamos aquí para representar a Dios. Esto es supremamente importante irlo entendiendo nosotros. Ahora bien, entonces cuando hablamos de qué significa ser creados a su imagen, entonces esta es una idea muy diferente a la idea pagana, que enseñaba que la tierra es mala y que el hombre era un esclavo. No, ahora, al ser creados a imagen de Dios, todos tenemos dignidad. No solo fuimos creados para servir a Dios, fuimos nosotros creados para ser sus representantes, vicerregentes. Fuimos creados entonces para ser co-creadores con Dios. Muy bien, esta es la primera parte entonces de lo que tiene que ver con nosotros empezar a entender lo que Dios quiere que aprendamos acerca de lo que es el mandato cultural del Señor. Muy bien, así que gracias y espera la segunda parte de este video. Bendiciones.